Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Bienvenidos y gracias, bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra primera sesión de este año de manera presencial. Ya nos hemos podido encontrar en un par de ocasiones en la virtualidad desde que inició este segundo periodo y recta final del diplomado. Ha sido bastante interesante, entendemos las dificultades que muchos y muchas de ustedes han tenido con conectarse a algunas sesiones, con desarrollar algunas de las actividades, pero pues la idea es que precisamente estos espacios presenciales no solo sirvan para poder suplir como esas falencias que existen en cuanto al proceso de formación que hemos tenido, sino también para que podamos aclarar las dudas que hay frente a quienes quieren terminar con éxito el diplomado. Entonces, hoy principalmente lo que nos trae aquí es porque queremos conversar con ustedes acerca de la política nacional de drogas y las políticas alrededor de la salud pública que están relacionadas con todo el tema de dispositivos de base comunitaria, con todo el manejo y el abordaje de las distintas estrategias para el consumo de sustancias psicoactivas y que puedan entender cómo pueden confluir esas iniciativas que ustedes vienen desarrollando o quieren desarrollar con el marco regulatorio existente en nuestro país, porque en últimas el marco regulatorio, aún con sus falencias o aún con sus debilidades, pues es el soporte que va a permitir que los procesos comunitarios puedan seguir andando y que desde la institucionalidad también se les brinde un apoyo importante tanto en términos de recursos económicos como en términos de recursos de formación. Entonces, como ya les venía hablando, entonces el objetivo de la sesión del día de hoy es poder darles a conocer a ustedes como esos esbozos generales de esas políticas de drogas y políticas de salud pública, y a partir de ahí que ustedes logren ubicar en el mapa cuáles de esas herramientas que contienen esas políticas les son útiles, qué falencias existen. Acá es muy importante identificar las falencias, sobre todo porque estamos tanto en un momento de país en el que se están actualizando diversas políticas a nivel nacional, como en un momento distrital en donde tenemos una nueva administración y pues se vienen los distintos espacios de participación para construir el plan de desarrollo de Bogotá. Acá es importante porque a partir de ese plan de desarrollo de Bogotá y los planes territoriales locales, pues también podemos hacer ejercicios fuertes y contundentes de movilización, de organización y de participación para intentar plasmar los contextos, necesidades e intereses de las comunidades. Entonces tendremos varios momentos en esta sesión conforme vaya llegando el resto de las personas vinculadas al diplomado, pues se irán sumando a este proceso. La idea es que hagamos un primer bloque en donde nosotros les presentemos esas políticas que yo ya he venido hablando en todo este momento, y a partir de esas generalidades que les compartamos a cada uno y una de ustedes, que podamos hacer un trabajo de grupo. Nuestro equipo territorial va a estar ayudándonos a organizar el ejercicio, tendremos unas preguntas orientadoras y esas preguntas orientadoras también van en clave prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que pues les sirva a ustedes para fortalecer esos escenarios y esos ejercicios de participación que como ciudad se nos vienen. Finalmente hacemos un trabajo de cierre general para recoger esas percepciones y esas propuestas que surgieron en cada uno de los grupos, y ya con esto tendríamos un breve espacio y así finalizaríamos la jornada para que junto con nuestro equipo territorial podamos resolver ya dudas más genéricas que se tengan en términos del diplomado, en términos del convenio, de los procesos territoriales que se han venido acompañando. Entonces es ese breve espacio que hemos preparado para ustedes, porque sabemos y hemos percibido también que en cada una de las sesiones virtuales pues hay muchas dudas que todavía necesitan tener una respuesta y lo hemos preparado de esa forma. Entonces ya sin más preámbulos vamos a arrancar. Hoy también nos acompaña Carlos Felipe, ustedes ya lo conocen en cada uno de nuestros encuentros virtuales, y él pues nos compartirá todo el marco regulatorio
de la Política Nacional de Drogas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, muchas gracias por estar acá. Para arrancar, quería mostrarles un poco sobre la actual política que tenemos de droga. Eh, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando iniciamos el diplomado, les contaba que teníamos como un vacío en este momento, porque justamente estábamos pasando de la antigua política de drogas, que es la Ruta Futuro, que terminó el 31 de diciembre del 2022, y durante 2023 pues estábamos allí como en el limbo de que íbamos a construir la nueva política, estábamos como algunos ya esbozos, pero en el momento que arrancamos y vimos ese marco normativo actual para temas de sustancias psicoactivas, pues la política aún no se había lanzado y aún no se había oficializado. Entonces, si bien tocamos algunos ítems puntuales allí de interés, pues no profundizamos en ella. La idea del día de hoy es que muy brevemente podamos tocar temas muy puntuales donde nos permita justamente ver la diferencia y cómo esta política comienza a transformar desde su mismo discurso, las palabras que usan, su mismo nombre, algunos temas que vamos considerando claves para comenzar a vincular no solo la transformación de las palabras, de los discursos, de la forma que nos relacionamos con los usuarios y con las sustancias, sino también cómo esta política de drogas comienza a ampliar y decir, venga, también tenemos que conocer el medio ambiente como un factor y un actor fundamental en este proceso. No podemos hablar de reducir temas de impacto en cuanto al consumo, sino hablamos también de reducir impactos a nivel ambiental. No podemos hablar de reducir impactos del consumo si no vinculamos de forma directa a las comunidades. Y no podemos hablar de reducción de impactos si no comenzamos justamente a que las comunidades nos digan qué necesitan, cómo lo están abordando, cómo lo están viendo y comencemos a diferenciar también. Antes, les contaba yo en una clase anterior, pues tradicionalmente el consumo de sustancias psicoactivas se ha abordado desde campañas universales, que las vimos hace 2 semanas, si no estoy mal, cuando nos acompañó Marix en la clase virtual, que veíamos los tipos de prevención y veíamos que había una prevención que era universal. Esa prevención universal es la que históricamente ha corrido desde los diferentes ministerios, puntualmente Justicia y de Salud, que han estado a cargo históricamente de este proceso en Colombia, de desarrollar los procesos de política pública y de campaña antidrogas, que es como el eje central, el antidrogas, entonces siempre lo hacemos desde campañas universales. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es, a todo el mundo le damos lo mismo, pero no profundizamos en nada, no identificamos las necesidades, no identificamos las problemáticas, no identificamos las prácticas y no actuamos sobre algo específico, sino que actuamos sobre todo. Y el actuar sobre todo siempre es no consuma que es malo o la mata mata. Y listo. Esas eran las campañas que históricamente la política se centraba y decíamos, pues venga, realmente esto de fondo no tiene nada, y luego decimos, pues los impactos ahí, más allá de que nos gustara la propaganda o no, que nos quedara algún comercial por allí en la cabeza porque era muy chistoso o algo por el estilo, pues ya ahí no pasaba. Entonces, ahí nos quedamos y ya luego entra esta política que comienza el último trimestre del año pasado, ya entra en vigor y en este momento se encuentra en su desarrollo de plan indicativo. Es decir, cómo vamos a traducir lo que les voy a presentar aquí rápidamente, cómo lo vamos a traducir en acciones. Y como les decía ahorita Jen, es muy importante, pues porque para nadie es un secreto que finalmente tenemos un gobierno nacional que tiene una mirada, un abordaje, un enfoque, tenemos una política y tenemos unos gobiernos locales que tienen en algunos casos otras miradas, otros abordajes, otros intereses y ahí como comunidad pues es totalmente importante tener todo ese panorama completo para lograr incidir en esos planes de desarrollo que en este momento están trabajando. En el caso de Bogotá puntualmente hace poco les llegó una invitación porque pues está hablando del tema de sustancias psicoactivas en Bogotá. ¿Realmente es relevante, no es relevante? ¿Qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué se va a quitar, qué se le va a agregar? En este momento el distrito está en este proceso y es fundamental justamente la participación de las comunidades, organizados o no, pero que participen en esas discusiones para que digan, venga, es que esto sí es importante, porque si nos quedamos a veces esperando que nos digan esto es lo que vamos a colocar y esto es lo que vamos a quitar, pues a veces lo que estaba funcionando o lo que requerimos lo quitan porque hay un abordaje, un interés, unas miradas distintas y de pronto lo que no ha tenido tanto impacto como estas campañas universales que hemos hablado, pues las colocan. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra. Entonces yo simplemente digo un indicador. Yo hice tanta campaña y coloqué tantos comerciales y coloqué tanta gente en un parque a decir no consuma que esto es malo. Y claro que eso suma en un papel, pero en la realidad ¿qué impacto tiene?
Entonces la idea es que veamos dentro de esta política qué nos está mostrando, qué nos está aportando, a qué le está apuntando cada uno de esos ejes de trabajo y podamos a partir de eso poder profundizar un poco más desde la comunidad qué herramientas nos está dando para poder incidir en ella. ¿Listo? Entonces, esta política también tiene una particularidad y es que es una política pensada a 10 años. Entonces, como ven allí, su nombre es Política Nacional de Drogas, Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, 2023-2033. Ahí arrancamos con algo muy puntual y estamos reconociendo dos cosas. Primero, que no podemos meter todo en el mismo bolso, como tradicionalmente lo hacíamos, política de droga. Entonces, la política de droga era el consumidor se empaqueta con el que expende, con el que produce, con el que vende y toda la estructura del narcotráfico está casi que amarrada y ligada al usuario final. Están empaquetados en lo mismo. Entonces, por eso justicia y salud básicamente están amarrados allí y no hay como esa diferenciación. Aquí desde el nombre comienza a anunciar que hay una diferenciación. Por un lado, comenzamos a ver eso de sembrar vida y sembrar vida no solamente incluye a la persona que consume, sino que, como les decía ahorita, lo amplía a temas de medio ambiente, a temas de comunidades. Pero por otro lado, reconoce que efectivamente el narcotráfico sí es un problema de fondo, hay un tema de estructuras criminales de fondo y que también es necesario abordarlo. Entonces ahí ya parte una línea y por un lado toca temas ambientales, comunitarios y de consumo y por otro lado totalmente habla de abordajes del narcotráfico y lo coloca a un proceso de 10 años que trasciende un solo gobierno. No es una acción como las políticas anteriores que estaban pensadas para un solo gobierno, es decir, 4 años, y lo que alcanzara a hacer de hacer políticas, hacer plan indicativo, hacer proyectos, planes, ejecútelo, evalúelo y chao. Era 4 años y realmente por eso nunca teníamos un impacto real. Veíamos que encontraban incautaciones, veíamos que se estructuraban tal estructura criminal, tal pandilla, pero en temas de consumo, pues los indicadores, como lo hemos visto en el transcurso del diplomado, pues continúan aumentando, aumentando, aumentando y lejos de reducirse, pues realmente las conclusiones de estas políticas eran totalmente contrarias. Esta política está proyectada para eso, para 10 años, y lo que espera es poder generar un espacio mucho más amplio de impacto, donde se puedan hacer acciones continuadas y que al final permitan tener unos resultados esperados, tanto en el tema ambiental, comunitario, como en el tema de consumo y reducción. Dale, por favor. Entonces, ¿para qué primeramente nos plantea esta política? ¿Por qué esta nueva política? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces plantea varias cosas. Primero, la dependencia económica de las drogas. Esta política se plantea como eje transversal acabar con la dependencia de las poblaciones, principalmente poblaciones campesinas, de la dependencia a la economía de las drogas ilícitas. Para muchas comunidades, sobre todo zonas rurales, pues la única forma de adquirir o de acceder a algún tipo de recurso económico es centrarse en acciones de la estructura criminal, por decirlo así, relacionada con la droga. Esto no solamente porque ahí quitamos la producción de la hoja, sino es la transformación de la hoja de coca y la venta. ¿Qué pasa? Que en este proceso el campesino no es campesino, no es reconocido como un campesino que produce una planta o que trabaja en una planta, sino que automáticamente es asociado a una estructura criminal como un criminal y por eso es atacado y los conflictos que tenemos actualmente en el Cauca, en Guaviare, en Guainía son bastante complejos con los campesinos justamente por esto, porque no se reconoce que ellos dependen exclusivamente de esta práctica porque es que no existen otras posibilidades de acceso económico. Como es ilegal, pues automáticamente les caen encima y tenemos todas las dificultades que tenemos y ahí está esa ruptura. Entonces lo primero que esta política plantea es romper con esa dependencia exclusiva a una planta en específico y que las personas que continúan con el cultivo de hoja de coca puedan transitar a economías lícitas y no exclusivamente a economías ilícitas como actualmente se plantea el proceso. La segunda es el tema de la recesión económica de la cocaína. Ligado a esto, en los últimos meses, pues por las dinámicas globales en torno al consumo de sustancias psicoactivas, a la producción de hoja de coca, pero también a la producción de otras sustancias con unos efectos mucho más potentes y de mayor consumo y de menor costo, ligado también a dinámicas de incidencia política de países sobre todo de Asia, en Estados Unidos principalmente, la ruptura entre China y Estados Unidos, ha venido aumentando el consumo de otro tipo de sustancias, la reducción de costos de otras sustancias y por ende pues la no compra o ya no sale tanta la coca que antes salía de Colombia para Estados Unidos porque no está consumiendo tanto, ya no es de interés. Entonces esto ha generado muchas dinámicas también económicas en los campesinos donde su producción no se vende, se queda
se pudre y por eso está teniendo un proceso de recesión económica muy fuerte en muchos espacios. Entonces teníamos ligado, primero estábamos exclusivamente hablando de comunidades que dependían de la hoja de coca, al menos la vendían, ya que fuera ilícito o no, se vendía y teníamos ingresos. Ahora solamente dependen de ello, pero aparte de esa situación, pues ya no está vendiendo. Entonces su único ingreso tampoco está entrando y tenemos sus problemas también muy fuertes en temas de campesinado. Entonces esta política también la apuesta justamente a abordar, reconocer estas dinámicas y poder impactar en esas poblaciones que están teniendo una situación de recesión económica y de dificultades de acceso a sus recursos. Lo que les decía un poco, la tercera se conecta ahí, entender el nuevo paisaje de la coca en Colombia, la degradación ambiental y aquí también, como les decía ahorita, esta política la apuesta a que hablar de droga no solamente es hablar de narcotráfico y narcotráfico como una estructura criminal o de un usuario final de sustancias, sino que también se requiere hablar de que hay una contaminación de ríos, hay una deforestación bastante grande y hay una degradación en términos ambientales que es necesario reconocer y también abordar. Y que justamente esta política, ya lo vamos a ver más adelante, plantea un apartado específico en reconocer primero el nivel de impacto que están teniendo el territorio en Colombia, ya sea por producción de coca, por tala u otras situaciones relacionadas con la producción como tal de algunas sustancias, y comienza a diferenciar, dependiendo de las zonas de impacto que tiene, el nivel de impacto que tiene esas zonas del país, dividirlas por unos tipos de zonas y comenzar a hacer acciones específicas de recuperación ambiental también. Y reconocer que hablar de drogas también es hablar de impacto ambiental, no solamente un impacto económico, de un impacto en temas de conflictividad y de delito, o en temas de salud pública en cuanto a la salud de las comunidades y de las personas, sino también de la salud del medio ambiente. Ir más allá de la sustitución, y eso es un tema que también se relaciona allí, vamos a ver que este primer punto es muy relacionado justamente al tema de campesinado, de comunidades indígenas, de comunidades afro, que también en algunos espacios del país están relacionadas de forma directa a la coca, a la hoja de coca más que todo, no la de coca, hoja de coca puntualmente. Y vemos que pues entramos a ver el tema de sustitución, y llevamos muchísimos en el tema de sustitución, pero pues la sustitución en Colombia no ha sido efectiva, y eso es lo que nos muestran los datos, la sustitución en Colombia no ha sido efectiva, los productos que llegan, cuando llegan, pues no se logra realmente una relación directa entre el campesinado, los actores públicos y privados, la conformación de asociaciones campesinas fuertes que logren movilizar una producción diferente a la coca que les permita realmente tener acceso a servicios mínimos de salud, de atención, de educación. Ese recurso mínimo no está llegando. Por más sustitución que hagamos, no está siendo impactado realmente los campesinados. Entonces esta política comienza a establecer qué está pasando allí. Tenemos que ir más allá, decir, sustituyamos este cultivo, busquemos otras alternativas, pero también busquemos que la hoja de coca, que efectivamente ya la tenemos súper mapeada, sabemos cómo se produce, cómo, cuándo, bajo qué tiempos, pues tiene otras salidas alimenticias, tiene otros procesos también de temas de cuidado personal, tiene una cantidad de posibilidades más allá solamente de la cocaína. Y entonces esto dice, venga, sí, la sustitución es una posibilidad, pero pensémonos también que la hoja de coca como planta no solamente sirve para la coca. Tenemos que quitarnos ese mito y comenzar a ver más allá de esa sustitución. Comenzamos a ver cómo más podemos transformar esa hoja de coca para que efectivamente siga siendo una base sólida de acceso económico a las comunidades que tradicionalmente han manejado estas hojas de coca. La hemos visto en el caso de Guainé y Guaviare, porque históricamente estas poblaciones han sido raspachines, son personas que producen y arrancan la hoja de coca, ya sea transformación posterior la que sea, pero al momento de sustituirlas no les llega nada, históricamente no han aprendido otras posibilidades de acceso económico, su terreno, su territorio no está apto para producir otro tipo de planta, y esta situación lo que ha generado es mayores situaciones de vulnerabilidad dentro de las mismas poblaciones. Claramente el tema de reducir las violencias y la conflictividad en los territorios. Los principales temas de conflictividad y violencia en el territorio es a partir del control del narcotráfico como tal, de quién tiene las rutas para sacar la coca, de quién tiene las plantaciones, de a quién se la pagan, a quién se la compran, entre indígenas en el Cauca, por ejemplo, y Ejército Nacional es justamente porque les decimos, tenemos coca aquí, no tenemos nada que hacer, llega el ejército a quitarla. Todo el tema de erradicación forzada que se ha hablado. Y por eso hemos visto en las noticias en los últimos meses, en los últimos años,
que en el Cauca han secuestrado, realmente son retenciones de ejército por parte de comunidades indígenas. Y comienzan los temas de conflicto muy fuerte entre cocaleros y ejército o policía, justamente porque los dos son actores que cumplen unas dinámicas dentro de ese territorio, pero pues al final ellos son los peces chiquitos, por decirlo así. El pez gordo, el que realmente se queda con la plata, el que realmente está teniendo un impacto mucho más fuerte de estructura violenta, es el narcotraficante que está totalmente lejos de ese territorio. Ellas se están matando y hay un conflicto muy fuerte por, no sé si esa expresión, pero por unas cosas mínimas, unas chichiguas, que son justamente la hoja que ni siquiera está transformada en ese momento. Y siguen arrancándose y agarrándose por unas cosas mínimas cuando el problema no está allí. Pero eso da rubros en cuanto a que estamos atacando el narcotráfico. Así el impacto y realmente el valor final pues no esté allí. Entonces justamente esta política pretende reconocer esas dinámicas y comenzar a reducir esas conflictividades que hay allí. Paso simplemente rápido por estas, efectos adversos de algunas estrategias punitivas y militares, lo que les acabo de comentar. Es reconocer justamente que la forma no es atacar al campesinado, la forma no es encerrar a la madre que por situaciones económicas le tocó justamente ir de lo que tradicionalmente decimos mulas, pero ir de tráfico, están psicoactivas a otro país o vender de un barrio a otro porque no tenía otra solución. Esa fue la forma que encontró y si la cogemos por allí, la metemos a la cárcel tantos años, pues realmente llegará a otra persona. Ese no es el objetivo final y eso no está solucionando nada. Entonces justamente es poder ver que estos impactos militares y punitivos no están generando ningún impacto real en el proceso de reducir la dinámica de narcotráfico en Colombia. Vulneraciones asociadas al consumo, que es la que hemos hablado. El usuario del consumidor como tal es el que recibe la carga finalmente, pero no está generando ningún tipo de dinámicas de atención especializadas, no está teniendo ningún tipo de reconocimiento de esa práctica de consumo en sí misma, los programas de reducción de riesgos y daños o los programas de atención a consumos problemáticos pues están bastante limitados. Ustedes saben que acceder a un programa de atención no es fácil, toca pedir una cita por un médico general, que lo evalúen, que le diga si hay cupos en la IPS que tiene convenio y que le den 3 meses y hasta ahí llegó. Y si requiere más de 3 meses, que realmente si requiere más de 3 meses, mete una tutela porque probablemente la EPS no se la va a autorizar. Entonces la política debe reconocer esas dinámicas estructurales del sistema de salud que no están permitiendo dar una atención específica y completa a las personas que han decidido consumir sustancias psicoactivas o que por situaciones específicas están teniendo un consumo problemático. También reconoce y esta política también los coloca allí como un punto importante de esa actualización y ese abordaje nuevo de la política. Eliminar barreras de acceso a atención, que lo acabamos de mencionar, proteger a las poblaciones más vulnerables que han sido criminalizadas, sobre todo las mujeres, sobre todo algunas comunidades en el Pacífico colombiano, donde, de nuevo, por situaciones de vulnerabilidad, por situaciones de exclusión, las prácticas asociadas al consumo o al narcotráfico pues es la única práctica que existe. De hecho, hace poco salió una ley para poder excarcelar mujeres, cabezas de hogar que estaban relacionados o estaban en cárcel producto de delitos de mínima cuantía o situaciones muy, no recuerdo el término exacto en este momento jurídico, pero delitos mínimos relacionados con consumo, sobre todo el porte y el tráfico de sustancias psicoactivas. Muchas mujeres están en la cárcel en Colombia y en el mundo porque trafican o porque tienen una sustancia. Eso realmente no es un crimen que dentro de la estructura de violencia de Colombia pues sea tan relevante, pero paradójicamente es la población que más le aporta a la cárcel del país. Entonces justamente reconocer también que hay unas poblaciones que históricamente han sido vulneradas, que están siendo judicializadas por temas que se podrían hablar de otra forma totalmente distinta y que realmente podría generar un impacto mucho mayor. Lo mismo pasa con comunidades afro y con comunidades indígenas. Generalmente no hay posibilidad. Simplemente te ven en la calle y el policía te dice, ese tiene ciertas características que automáticamente yo voy y si tiene cualquier cosita que me permita echarlo por acá y colocarlo en la cárcel o colocarlo a voltear en un CAI, lo hago. Porque históricamente hay unas estructuras de desigualdad muy fuertes que pues la droga lo que ha hecho es ser como la posibilidad para poder potencializarlas y movilizarlas. Entonces el hecho de que una persona indígena, una mujer, y si en unas condiciones específicas tiene o porta una sustancia, automáticamente venga para acá y el porte de sustancias es la causa perfecta para sacarlo de las calles y meterlo por allá, donde no se ve, porque estructuralmente tenemos esa idea. ¿Listo? Entonces también está pensado en que se proteja a esta población que históricamente ha sido vulnerada
y que está siendo criminalizada de forma injusta por las historias o la estructura histórica que hay en el país. Superar los desafíos de la regulación actual y acabar con la discriminalización y las narrativas estigmatizantes, que esto hemos sido muy enfáticos en el diplomado. Si no cambiamos el discurso, si no nos replanteamos la forma en que nos relacionamos con los usuarios, con las personas que consumen, con las sustancias psicoactivas, pues seguimos igual. Si decimos siendo el marihuanero, el pobrecito, de allá te van con el costal al hombro porque se fumó un porro o porque tomó una cerveza, entonces ya terminó con el costal y se tiró la vida, vamos a seguir reproduciendo esas dinámicas justamente de discriminación y estigma. Claro, pero en este punto hay que tener en cuenta que no solamente es el público consumidor, sino también el público no consumidor, que ha llevado, digamos, temas de prejuicios, estigmas y mitos alrededor no solo de una, sino de varias sustancias psicoactivas, donde también tenemos que saber cómo vamos a abordar a todas estas personas, porque no solo abordar al consumidor para el consumo responsable, eso es muy bueno, se mitiga, pero no se va a mitigar el prejuicio del consumidor que está llamando al policía o que simplemente está discriminando al marihuanero. Porque es que esas palabras no solo las tenemos que transformar entre nosotros, sino las tenemos que transformar hacia ellos. ¿Sí? Empezar a decir, no, el marihuanero es consumidor canábico, ¿sí? Que de ahí ya comienza con una cosa diferente, pero entonces así mismo es cómo lo vamos a proyectar a ellos. El cómo vamos a encaminar al consumidor es cómo hacemos que el consumidor sea responsable para que su proyección al no consumidor sea efectiva y cómo nosotros complementamos esto para llegarle al no consumidor y que entienda el mensaje. Sí, supremamente claro lo que manifiestas. Aquí justamente en este espacio de acabar con la discriminación y las narrativas estigmatizantes está en doble vía, claramente, y de hecho el punto más adelante, la acción específica que plantea justamente es cómo le llegamos a ese público no consumidor, cómo le llegamos a esa familia o a esa comunidad extensa que históricamente ha tenido una relación bastante conflictiva tanto con la sustancia como con el usuario de sustancias psicoactivas y que reproduce socialmente esa práctica desde la palabra, desde la exclusión, y creo que por eso también las comunidades, y vamos a ver, esta política tiene un componente muy fuerte en las comunidades, hace hincapié, porque justamente no le coloca la responsabilidad pero sí le coloca mayores herramientas y mayor fuerza a las comunidades para que digan, venga, tenemos que trabajar de forma totalmente organizada, coloquémonos de acuerdo, generemos diálogos, y lo que siempre hemos hablado aquí, más allá del yo creo, o yo supongo, o yo viví esto, es sentémonos y no generalicemos mi vivencia. Mi vivencia es mi vivencia, yo lo viví así, lo experimenté así, pero eso no significa que para todo el mundo es igual y que automáticamente por eso debo cerrarle la puerta al otro porque ve diferente, porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque tiene gustos diferentes. Y aquí claramente lo va a plantear más adelante. Aquí simplemente paso muy rápidamente los enfoques que la política plantea que es una política desde los derechos humanos, desde la salud pública, desde la seguridad humana, que para este gobierno creo que ha sido uno de los temas o de los enfoques más fuertes. El tema de la seguridad humana justamente no le da esa idea de seguridad desde el policía, desde el militar, sino que esa seguridad la da justamente en lo que el compañero planteaba ahorita, desde la construcción y la articulación entre todos y todas. Hay seguridad en cuanto a que todos logramos articular, todos logramos generar espacios de encuentro, de diálogo, y esa seguridad humana se da a partir de ese tejido de relaciones, de lo que estamos haciendo con los dispositivos justamente. Desde yo cómo rompo esa barrera del que yo no me hablo con el vecino ni que conozco a nadie, sino que justamente yo no soy el mejor amigo del vecino, no tengo por qué serlo, pero al menos reconozco que hay un vecino, reconozco una persona que vive en mi barrio y que más allá de las diferencias que tengamos, pues habitamos el mismo territorio, y lo veíamos al comienzo, el territorio no como un espacio físico, sino también como un espacio de relación, de tensiones, y la única forma posible de poder generar esa seguridad es a partir del diálogo, a partir del tejido de redes, a partir justamente de la articulación y el reconocimiento de los otros y de las otras. La construcción de PAL, el enfoque ambiental, que como digo es transversal para esta política, porque es reconocer un actor nuevo, un actor que siempre ha sido excluido. El medio ambiente siempre ha sido excluido en la política de drogas. Aquí, si atacamos y fumigamos, eso no importa. Solamente la noción de la fumigación ataca automáticamente el medio ambiente, los ríos, contamina. Pero siempre ha sido un eje transversal y de hecho ha sido la pelea de por qué no siguen fumigando, vea, la coca sigue aumentando.
es porque no. Tenemos un enfoque ambiental donde reconocemos justamente que estos abordajes han tenido un impacto en lo ambiental y que también es un actor clave que tendremos que ver cómo lo abordamos de forma totalmente diferencial a lo que venimos haciendo. El enfoque de género, que también decía ahorita, las mujeres son las principales víctimas de la guerra contra las drogas. Las mujeres tienen más probabilidades de terminar en calle por un consumo problemático que un hombre. Las mujeres tienen más probabilidades de ser abusadas, de terminar en trabajos sexuales pagos para poder acceder a un tema de consumo cuando un consumo problemático que un hombre. Las mujeres no se terminan en la cárcel. La mujer es la que le guarda al que vende o al que expende el revólver o lo que lleva de sustancias psicoactivas porque probablemente no la van a requisar o tiene donde guardarlo, ¿cierto? Mientras que el hombre no. Las mujeres siempre llevan del bulto en el tema de drogas. Así las personas no reconozcamos o no veamos estas realidades a veces de fondo, porque decimos los hombres consumen más, los hombres siempre están en el parque consumiendo. Sí, los hombres en la teoría y en el dato consumen más, aunque la estadística cada vez se va emparejando un poco, pero las que más llevan del bulto, las que más vulnerabilidades sufren, las que más riesgos tienen son las mujeres o las personas trans, por ejemplo, las mujeres trans también tienen unas vulneraciones absurdas. Entonces también reconocer que hay una necesidad de abordar la política de un enfoque de género que reconozca esas vulnerabilidades, que reconozca que las mujeres sí están siendo víctimas de ese conflicto y que toca profundizar y toca colocarle toda la lupa y la energía a esto. No es simplemente, ay, sí, pobrecita, sino que venga, realmente reconocer la realidad y abordarlo como debe ser, desde un ámbito mucho más estructural y completo. Diferenciaciones especiales y de protección especial y territorial. Y aquí es que en el territorial, pues por favor, la siguiente. En el territorial, porque aquí es un hito bastante importante en la política. Ya hemos visto que primero cambia el nombre y hay simbólicamente hay un impacto importante, pero vemos que comienza a reconocer tema ambiental, tema de género, pero el tema territorial también es totalmente relevante en esta política. ¿Por qué? Porque nos dice, primero que todo, hay que reconocer que hay unos territorios, que no hay un territorio, hay unos territorios, y cada uno debe ser de una forma totalmente diferente. Porque es que en un lado consume una cosa y en otro lado consumen otra. En un lado produce una cosa y en otro lado producen otra. En unas consumen y tienen situaciones de vulnerabilidad asociadas como pobreza, falta de acceso a educación, a servicios como en el Chocó, en Guainía o en Guaviare, o dentro de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, también las desigualdades cambian por territorio. Y yo no puedo ofrecer un proyecto a la gente, no sé, no conozco los barrios así, pero en Cedritos y no sé, en una población vulnerable, una comunidad vulnerable de Ciudad Bolívar. Las condiciones estructurales son diferentes y no puedo llegarle con la misma campaña a todos de venga, no consuma que eso es malo, ¿cierto? Tengo que reconocer las diferencias que hay en el territorio y a partir de eso poder generar acciones que realmente impacten a estas poblaciones de forma diferenciada. Entonces, este enfoque en específico plantea unos principios. Plantea 10 principios que son la intervención a escala territorial, las intervenciones zonificadas, es decir, no es la misma invitación para todo el mundo, es la intervención para el que lo necesita y como lo necesita. El desarrollo rural, la progresividad, la participación comunitaria. Les decía yo que el tema comunitario aquí es clave en la política, porque les dije a las comunidades, venga, vamos a hacer, no le voy a hacer, y usted tampoco lo va a hacer solo. Encontrémonos y hagamos. Y de hecho esta política, tuve la oportunidad de poder participar en la ejecución de ella, tuvo o tiene diferentes comités asociados de cocaleros, de usuarios de canábicos, de usuarios de sustancias, de profesionales en salud, de docentes, de expertos en diferentes áreas relacionadas con farmacología, ciencias sociales, psicología y demás, y se construyó de forma colectiva. No fue una política construida en la mesa por los técnicos, sino que fue una política construida en todo el país por diferentes actores. Coordinación e integralidad, tecnificación e innovación, asociatividad, priorización e intervención y voluntad comunitaria. Esos son los principios territoriales que plantea esta política. Dale por favor la siguiente. Hasta aquí son como los enfoques y los principios que la política plantea. Aquí voy a entrar ya a profundizar y para ir cerrando, porque nos coge los tiempos que tenemos. La política plantea dos ejes también, tres ejes, donde se va a estructurar todo el desarrollo de esta política. Como les decía al comienzo, por un lado vamos a abordar el tema ambiental y a los usuarios, y por otro lado otra totalmente diferente que es el narcotráfico. Son dos cosas distintas, no es lo mismo empaquetado. Y a partir de eso entonces plantea dos ejes estructurales que se llaman oxígeno y asfixia, y un eje transversal que es el eje de las tejedoras. ¿Qué plantea aquí? Entonces aquí plantea en el oxígeno 4 acciones específicas.
Él dice, si queremos reducir la violencia, si queremos reducir las conflictividades, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de sustancias, si queremos reducir el estigma y si queremos definitivamente acabar con la violencia en el país, tenemos que generar esta diferenciación y además de sumar naciones específicas. En el eje de oxígeno, entonces plantea, primero, que debemos transitar a economías lícitas y que debemos mejorar las condiciones de la ruralidad colombiana. La ruralidad colombiana, y por eso el campesinado tiene un eje fundamental aquí, o es un actor fundamental en esta política, es reconocer que estructuralmente, históricamente, las poblaciones campesinas, las comunidades negras, las comunidades indígenas, han sido atacadas, han sido excluidas de unas brechas grandísimas de acceso a servicios de educación, de salud, entre otros. Si usted se va, por ejemplo, yo que soy del Pacífico, si me voy para Guapi, si me voy para Puerto Tejada, si me voy para Quibdó, que es una ciudad capital, un adolescente, un joven, una familia que acceda a servicios sociales, a servicios de salud, a servicios educativos, es muy complicado. Más en la ruralidad, pues aún más. Si son zonas rurales dispersas, es mucho más. Entonces, ¿qué les toca hacer? Dedicarse a quien llega allá. ¿A quién llega allá? El narcotráfico. ¿Por qué? Porque allá van y les compran directamente y le dan la plata así, tomen. Y en las peores condiciones, pues lo que hacen es, hay un consumo, entonces tome parte de la sustancia, se la cambia. Y en muchos municipios del país, no existe el peso, no existe un billete ni una moneda, sino que el objeto de cambio es la coca. Cada vez va pasando, por lo que desde hace rato, que hay unas reducciones en la compra, pero es una realidad del país. Entonces lo primero es, lleguemos a la población que está en la ruralidad, lleguemos a población que está en municipios totalmente excluidos, donde la única opción es esta, y comencemos a transformarlo de allí. Para lograr transformar unas comunidades y a unas economías lícitas, debemos hacer un cambio estructural y realmente acceso completo en los territorios. El cuidado ambiental del territorio afectados por la economía de drogas ilícitas, lo que les dije hace un rato, no tenemos que seguir echando glifosato a lo loco, no tenemos por qué seguir contaminando los ríos, no tenemos por qué seguir contaminando los bosques, no tenemos por qué seguir talando para seguir cultivando. Tenemos que comenzar a generar espacios totalmente contrarios de cuidado del medio ambiente. Si no hacemos esto, no lo vamos a lograr. Atención a la población vulnerable frente a los mercados urbanos de drogas. Entonces ya hablamos de la zona rural, pero también hablamos que es que en Medellín, en Cali, en Buenaventura, en Barranquilla hay unos jóvenes, sobre todo unas madres, unos adolescentes, que no tienen unas condiciones de accesos a servicios básicos. No hay posibilidad en esos territorios. Necesitamos construir las posibilidades, construir programas de atención reales que permitan justamente atender a las poblaciones vulnerables en el país. Un proyecto de estos, por ejemplo, está, y de hecho por ahí creo que les rotaron la información, se llama Jóvenes en Paz, que hay una idea de que es pagar por no matar, cuando la idea es totalmente contraria. El programa plantea un proceso de formación, de trabajo, de acompañamiento psicosocial, y con eso se entrega un subsidio. En este momento, creo que la próxima semana, en Kennedy están en prescripciones para el programa. Si tienen jóvenes entre 14 y 28 años, hago la cuña ahí, que ustedes consideren pueden poder acceder a este programa, en Kennedy la próxima semana van a estar en pre-inscripción, para este programa de Jóvenes en Paz. Van a arrancar en Kennedy y en Bosa, las secciones de todo el país. Van a arrancar Bogotá, Medellín, Buenaventura, Guapi y Puerto Tejada. Son los 5 municipios del país que van a arrancar y pues aprovechar que una de las zonas justamente priorizadas en el territorio es Kennedy. Entonces, si conocen población que esté interesada en vincular este proceso, perfecto. Y finalmente, el consumo de sustancias psicoactivas desde un cuidado integral de la salud pública y los derechos humanos. Entonces, lo que hemos hablado en todo el transcurso del diplomado. El consumo de sustancias psicoactivas también debe reconocerse como una opción de vida, una decisión. No tiene por qué ser problemático, no tiene por qué el consumo terminar en el costal, en el hombro, acabado en la calle, como mucha gente dice. Y si termina así, pues también es una opción de vida, unas posibilidades que también deben tratarse. También reconocer esas diferencias de vida. Y pasa por justamente generar programas de atención, lo que ha acompañado ahorita, también de cambiar el diálogo y los imaginarios de un lado y de otro. Poder ser totalmente conectores y poder vincular a las personas, no excluirles, generar más barreras a una persona solamente por un consumo que decide en algún momento de su vida. Esa es la parte totalmente de oxígeno. Debemos hacer eso para darle oxígeno al país, debemos hacer eso para darle oxígeno a una mirada de paz, debemos darle oxígeno para poder acabar con justamente el tema de violencia y conflictividad que hablábamos. Pero tenemos que asfixiar por otro lado, eso no podemos dejarlo quieto, tenemos que seguir apretando. Y entonces allí plantea 2 acciones específicas. Por un lado,
la afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico. Eso es lo que debemos atacar. Entonces dice, no tenemos por qué atacar ni al que produce la hoja de coca, ni al campesinado, ni al indígena, ni al afro, ni a la persona o al pelado que vende en su bicicleta o en su moto en el barrio, en la ciudad, ni al pelado que se va al parque y se fuma un porro, o al que va a una fiesta y se consume una pepa. No, esos no son el punto. Ellos no son el problema. El problema es el que está, la estructura que está de fondo. Entonces allí está centrado justamente el eje de asfixia. Entonces en esa afectación plantea unos puntos específicos. Primero, atacar la infraestructura de producción. Segundo, todo el tema que son insumos, precursores y sustancias químicas que permiten la fabricación de las sustancias psicoactivas, las finanzas ilegales y el lavado de activos, que ustedes en este momento creo, estos últimos días ha estado bien movido con todo el tema de la SAE, todo el tema de esta recuperación de bienes inmuebles relacionados con estructuras criminales. Justamente eso ha pasado porque está en esa política, porque está en este documento y es el punto clave. Hay que atacar la estructura criminal. Por eso el aumento en las incautaciones, por eso el aumento en el pedido de cosas en las ciudades, por eso las posesiones y la toma de inmuebles que están relacionados con el narcotráfico y que históricamente estaban por ahí en manos de unos pocos cuando deben ser justamente captados por el Estado para la producción y el manejo de todos y todas. Otra cuña ahí, si ustedes están organizados como comunidad, pueden ir a la SAE y pedir estos inmuebles. Si ustedes dicen, yo tengo un proceso comunitario y estoy interesado o interesada en un predio de mi comunidad o en tal espacio que lo tengo identificado, pueden acceder a ese predio. No es un tema tan complejo, es un tema más vale dispendioso, pero ustedes pueden acceder a esos predios y decir, esto es para uso comunitario, esto es para generar procesos de arte, de cultura, de formación, de educación, y esos bienes inmuebles incautados en narcotráfico pueden ser entregados a una comunidad si lo requieren, y se hace el proceso con estupefacientes. El uso estratégico y eficiente de la erradicación, los nodos estratégicos, la cooperación internacional, el diálogo de paz, procesos de sometimiento y la interseccionalidad del tráfico lícito con economías lícitas e ilícitas. Esos son como los puntos claves para atacar las estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico que propone la política. Y el segundo punto justamente es el de prevenir, mitigar y combatir la corrupción blindando este documento, blindando esta política. Por eso la política se plantea también a 10 años, permitiendo justamente, y es muy clara en eso, hacer un proceso muy fuerte de monitoreo y seguimiento a este documento. Entonces tiene toda una estructura de monitoreo y seguimiento que permite, en teoría al menos, blindarla y permitir que se dé cumplimiento a ella, reduciendo las brechas posibles de corrupción que haya, sobre todo en temas del ataque directo a estructuras criminales. Y finalmente, en el eje de tejedoras, establece 3 acciones puntuales que ya las mencionamos hace un momento. El primero, la regulación justa y responsable, que comenzó justamente con estos procesos de regulación del cannabis para uso adulto, donde justamente plantea que el cannabis como planta, pues es una decisión de vida para algunas personas. Y asimismo debe garantizarse esa opción de vida. No la venta o exponiendo un pelado o una pelada a un hombre o una mujer en la calle a que vaya y compre en X o Y lugar, que se exponga una sustancia que puede estar contaminada con otras sustancias que pueden generar un impacto en la salud, sino que pueda acceder a una sustancia de calidad bajo unos parámetros y bajo unas condiciones como cualquier otro producto que uno compraría en su vida diaria, que uno se expone simplemente porque quiere fumarse un porro. Así como yo no me expongo si me quiero tomar un café, o yo no me expongo si me quiero tomar cerveza. Es un poco la idea muy general, pero al final también reconoce eso. Lo mismo en el campesinado. No me expongo porque produzco una planta, así como produciría café en Quindío o en el eje cafetero, o así como produzco banano, no sé, en Sevilla, en el Valle o en Magdalena. No me expongo a ello simplemente porque estoy produciendo o estoy cultivando una planta que bajo una lógica es ilegal y eso automáticamente genera un tema de estigma y por eso de persecución. Cambian las narrativas, que ya lo hablamos ahora, y la diplomacia internacional para el cambio. Si Colombia comienza a generar un diálogo de cambio por fuera, donde también la regulación se nos idea no solamente de este país, sino de fondo en otras latitudes, por decirlo así, pues vamos a comenzar a generar más eco. La apuesta inicialmente es con la marihuana, pero la apuesta grande es que se pueda regular otras sustancias como la cocaína, por ejemplo, como el MDMA, como otras sustancias que
pueden generar otros impactos, no solamente esta lógica psicoactiva, sino que tiene potenciales también medicinales y que ya se ha comenzado a generar una posibilidad de estudio que al estar regulada como sustancia ilegal, pues no se puede desarrollar. Y hay muchas barreras y muchas situaciones de fondo que no permite justamente este apropiamiento científico de sustancias que pueden generar otras potencialidades en su consumo como tal. Y para ir cerrando, simplemente contarles que pues esto es lo que un poco plantea a grandes rasgos la política. Los principios, los enfoques, el objetivo que tiene y por qué una política, los ejes transversales que se le plantean y cómo un poco le apunta a cada eje a poder reducir eso que ha dicho, reducir la violencia, reducir el conflicto, pero aumentar la calidad de vida de las comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para ese cómo se plantea puntualmente desde el eje de salud puntualmente. Aquí a saltar el tema ambiental pues porque es un poco más extenso, sino que quiero entrar puntualmente en la atención en salud, que es lo que acoge las comunidades, y están estos dos puntos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, plantea una atención a poblaciones con vulnerabilidad frente a los mercados locales de drogas. Entonces dice, y un poco aterrizándolo a la ciudad y a Bogotá, que esto nos pasa bastante, es reconozcamos que hay unas poblaciones que realmente tienen vulnerabilidades gigantes en un mercado ilícito de fondo, y principalmente son los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas y las mujeres. Son las poblaciones que mayor vulnerabilidad tienen en este espacio de conflicto y en este espacio de mercado ilegal de drogas. Entonces plantea aquí 4 acciones. La primera es la prevención de la vinculación de jóvenes a procesos de microtráfico como tal y de mercados ilícitos. ¿Cómo lo plantea? Pues justamente con esos programas de atención a jóvenes. Jóvenes en Paz es uno. Probablemente vendrán otros programas, pero inicialmente Jóvenes en Paz es un programa que está centrado en eso. ¿Cómo reducimos la violencia en esos territorios? Pues venga, ofreciendo alternativas a los pelados. No es una idea de pagar por no matar o simplemente esta idea de ocupar el tiempo libre, pues porque esto ya está un poco desvirtuado, también necesitamos tiempo libre. El tema es cómo usamos ese tiempo, cómo realmente descansamos, pero también cómo generamos opciones legales en los territorios para los pelados y las peladas que los logremos mover de allá, de esa conflictividad de estructuras para acá, generando acceso a educación, a salud, a trabajo y pues también es cierto, necesitamos plata, no es una mentira, no solamente es estudiar, no solamente es tener donde jugar, no solamente salir y reunirme con un parche, sino que también es que yo necesito comer, tengo una familia, probablemente sea la única persona que sustente ese hogar, requiere un recurso también. Entonces también reconocer las necesidades de fondo económicas. La generación de entornos protectores, la prevención de la reincidencia, y aquí es clave. La prevención de la reincidencia ocurre cuando ya hay un hecho consumado y la persona cumple la pena que se le ha planteado, pero vuelve y comete ese delito o esa situación que lo llevó inicialmente al proceso. En esa reincidencia, pues es clave poder cortar ese proceso. ¿Y cómo lo cortamos? De nuevo, pues no reconociendo que ya hubo un proceso previo, que ya hay unas dinámicas asociadas por las que pasó eso. Pues ¿qué tenemos que hacer? Reconocer las dinámicas que impulsaron a esa persona a cometer ese primer delito y poder transformarlas. Accesos a derechos mínimos de educación, de salud. Y pues también trabajar procesos de psicosociales, acompañamientos familiares de fondo, porque sigue teniendo por acá el muchacho, por acá la familia y por acá la comunidad, como si fueran actores aislados que no se relacionan. Entonces también esta política plantea un trabajo articulado entre familia, comunidad, individuo, instituciones. Y finalmente la aplicación del derecho sancionatorio. Esto nunca quiere decir que es que si alguien comete un delito no lo va a pagar, sí lo va a pagar. El tema es cómo lo paga. Tenemos que ver la proporcionalidad de la pena que se le impone. Si una persona que porta, una mujer, un niño que porta, un adolescente, que porta X cantidad de sustancia, pues probablemente no es proporcional que le metan 20 años de cárcel, 10 años de cárcel. No hacemos nada con eso. Tenemos que ver que realmente las penas que se colocan sean proporcionales y que realmente cumplan esa idea de transformar a esa persona bajo las situaciones que cometió ese delito. Y ya para cerrar, porque sé que esto es un poco ladrilludo, el consumo de espada desde el cuidado integral de la salud pública y los derechos humanos. Esto, y aquí quiero simplemente puntualizar, es el eje 4 de la política, pero tengan allí como a la mano el eje 4 de la política. Es la que le da el soporte a los dispositivos de base comunitaria para poder
aplicar a procesos ya sea financieros, técnicos o de formación, y lo que les permite también en el territorio legalmente actuar bajo esta política. Es el eje 4 de la política. Se llama justamente cuidado integral de la salud pública y los derechos humanos. Y en ese plantea 4 puntos específicos. El primero es con la salud integral e integrada mediante la prevención del consumo de espacio. La prevención entendiendo como un proceso amplio, no un proceso universal, sino un proceso que reconoce los territorios, como ya vimos en el enfoque, que reconoce que deben ser acciones zonificadas y acciones con priorización poblacional, que no toda la atención es para todos igual y que no todas las campañas de consumo o anticonsumo son de la misma forma para todos. Es totalmente necesario que sean diferentes, que se reconozcan los territorios y sobre todo que se reconozcan las prácticas de consumo. El acceso a la detención oportuna, tratamiento y atención de las poblaciones por consumo es para. Esto es clave aquí. Los dispositivos de base comunitaria hacen esto. En el territorio, quien se da cuenta que una persona tiene un consumo problemático, o a la persona que le va a llegar de primera mano, probablemente sea el líder o la lideresa del barrio. Aquí es donde nosotros entramos a jugar. Las comunidades, los dispositivos de base comunitaria como actores de ingreso a la ruta son claves. De hecho, están allí establecidos. El dispositivo de base comunitaria es el primer actor donde se activa la ruta. Es el espacio donde llega la información, donde llega la persona, donde uno, al generar confianza con la comunidad, le dicen: Pepito, Pepita está teniendo consumos problemáticos de X o Y sustancia, o yo estoy teniendo problemas de consumo con X o Y sustancia, ¿qué hago? Entonces, aquí en esta detección temprana, este punto 2 del punto 4, es donde ustedes entran de forma totalmente válida y fuerte a la política de drogas, como actores claves para la detección temprana y el acceso a la activación de rutas de tratamiento o atención. Estrategias de reducción de riesgos y daños y estigmas asociados al uso de psicoactivas, aquí lo que vos planteabas ahora, y también ustedes entran aquí claves, los dispositivos también entran en este punto, y es que la reducción de riesgos y daños ya no es como una acción lejana, es un capítulo puntual donde dice la reducción de riesgos y daños se hace y también se trabaja en temas de estigma. Y aquí justamente al desarrollo de este punto es cómo las comunidades organizadas, usuarios y no usuarias, trabajan justamente con las no usuarias para decir: venga, cambiemos el diálogo, cambiemos las acciones de estigma, construyamos juntos, no excluyamos. En este punto, el punto 3 del punto 4, es donde plantea justamente esa articulación comunidad, procesos locales, para poder trabajar la reducción de riesgos y daños para usuarios, pero también trabajar la reducción del estigma en no usuarios. Gracias. Sí, sí. Uh-huh. Sí, el tema es que los centros de escucha son dispositivos comunitarios, son lo mismo, es la misma cosa. Un dispositivo comunitario, recordemos, con 3 tipos. Bueno, 4, pero aquí trabajamos 3. Centro de escucha, SOES, que son espacios escolares, y SOO, que son espacios universitarios. Los 3 son dispositivos de base comunitaria. La persona, cuando llega a la comunidad, hablamos de dispositivos porque son estructuras organizadas, pero realmente puede ser cualquier proceso comunitario que llegue, que tenga confianza en el territorio y que yo como usuario tenga la confianza de decirle: no sé, Laura, tengo un problema de consumo o me existe una situación relacionada con un consumo que he tenido, pues ¿qué hago? Y Laura, como ya conoce el territorio, sabe a dónde actuar, porque ya están los diplomados, porque conoce todo el dispositivo, pues me dice: venga, la ruta se activa de esta forma. ¿Listo? Exacto. Uh-huh. Exacto. Sí, y creo que ese es el reto justamente de dispositivos. Justamente el reto es, y la transversalidad siempre ha sido igual, cómo generamos confianza en el territorio. Cómo realmente identificamos que el otro, así el pelado sea un consumidor
X de Y sustancia, ¿cómo logramos llegar a esas personas para hablar? No de su consumo, podemos construir juntos. El consumo y el tema del consumo llegará en algún momento, porque la confianza se crea. El tema es cómo rompemos esas barreras que hay de yo no me junto con el marihuanero, yo no me junto por allá con ese chico o esa chica que siempre está ahí como rara. ¿Cómo logramos romper justamente esa barrera y cómo llegamos todos como comunidad y hablamos? ¿Ibas a decir algo? Sí. Ah, no, claro. Sí, no, claro, es totalmente, y justo por eso plantea esa zonificación del territorio y esa articulación con las comunidades, porque la política no plantea, claro, como institución toca llegar a todo el territorio, pero la forma de llegar justamente es reconociendo los liderazgos y reconociendo, se habla de trabajo de pares, reconociendo esos pares que me permiten llegar a esos espacios de consumo que ustedes ya conocen, que ustedes ya tienen reconocimiento y que ustedes ya tienen justamente un trabajo adelantado. Esta política justamente lo que plantea es las herramientas de articulación de los diferentes actores públicos, privados, comunitarios, para poder llegar a esas acciones diferenciadas y que no llegue, no sé, así cualquier cosa. El programa No Consuma Más a todo el territorio de Kennedy. Va a llegar igual para todo el mundo, llegan los especialistas que no conocen el territorio, por allá llegan y hacen actividades y se acaban los 3 meses y se fueron. Justamente lo que no queremos con esta política es que pase eso. Lo que queremos es que esa política o esas acciones lleguen y se articulen con los liderazgos, con las comunidades y se trabajen con esos liderazgos, reconociendo esas diferencias y que lo que en la UPZ, no sé, tal, no funciona aquí, no es lo mismo que funciona acá, es totalmente diferente. ¿Y quién lo sabe? Las personas que consumen, los usuarios, perdón, los líderes, las lideresas que ya han trabajado el territorio. Y esta política lo plantea así, aterrizarlo desde la diferencia territorial y no universalizarlo para que llegue a todo el mundo igual. Y es claramente lo que vos planteas. Eso es lo que plantea la política. Mm. Okay. A todos. Sí, total. No, cualquier tipo. Se puede hacer el impacto. De proyectos.
Sí, yo creo que eso es clave, el tema de participación es clave, el tema de teorías es clave y justamente el tema de articularse, y ahí hago la cuña para cerrar, participar en la construcción del plan de desarrollo de Bogotá, porque justamente ahí se va a decir cómo se va a estructurar esa atención, a dónde debe ese recurso y cómo se va a manejar ese recurso. Sabemos cómo funciona el tema de las licitaciones públicas en Colombia, del acceso a proyectos, y eso no es un secreto para nadie, no pasa solamente en Kenia y en Bogotá, a mí me pasa en todo el país, si lo digo por experiencia, en mi trabajo en ICF me pasa que es los mismos buscando desde Guainía hasta Chocó y de Guaviare, desde ¿cómo se llama? De Guajira hasta el Amazonas completicos buscando cuánto proyecto hay. Y toca hacer estar pendiente de qué y cómo no pasa, porque eso pasa. Eso creo que es como el tema de la participación, el tema justamente de cómo se va a construir este nuevo plan de desarrollo. Aquí hay unas ideas, unos enfoques que sería importante que queden, que sería importante que ustedes también como comunidad participen en esos espacios y que efectivamente el tema de género, por ejemplo, quede allí plasmado. Que se reconozca que es que las mujeres de Bogotá están siendo impactadas por el tema del conflicto por consumo de psicoactivas. La guerra al consumo de las drogas está impactando a las mujeres, está impactando a los adolescentes y jóvenes. Que se reconozca que también hay un territorio que está siendo impactado. No solamente en temas de relaciones entre individuos, sino también temas ambientales está siendo impactado. Y simplemente cierro con el tema de inclusión, protección social y cuidado de las personas usuarias de sustancias con enfoque territorial y comunitario. Y es lo que les decía ahora. ¿Cómo logramos justamente vincular e incluir en los procesos a las personas que usan drogas? Y no solamente excluirlas y solamente colocarlas como allá. Porque muchas veces pasa como en muchas otras poblaciones también que históricamente han sido vulneradas y discriminadas. Yo acepto, yo respeto, yo no estoy en contra, pero allá lejitos. Eso no es inclusión, eso no es vincular. La idea es que todos estemos acá. No es como que, ay, sí, yo respeto al usuario, pero por allá, en el parque, lejos y de noche. Si en lo posible después de las 12 de la noche que nadie pase. Antes, no. ¿Cómo logramos justamente construir entre todos y todos? Eso simplemente es como un esbozo grande de la política. Cualquier duda, si quieren al final podemos conversar de ella y le doy la palabra. Bueno, le agradecemos a Carlos por este contexto general. Sabemos que todavía hay un montón de cosas que queremos saber, pero pues la idea es que ustedes también puedan indagar por redes sociales, por la página del gobierno, en donde encuentran mucha información sobre esta nueva política y que ya vienen nuevas estrategias con enfoque territorial para que puedan participar. Vamos a hacer una pausa activa de 1 minuto para que no se me vayan a quedar dormidos y dormidas, entonces muévanse, vayan por tinto o agua, 1 minuto y ya regresamos con la siguiente parte. Bueno, ya Carlos les comentaba como el contexto general de la política nacional de drogas y es importante que ustedes vayan hilando, igual ya lo hemos conversado en múltiples ocasiones, esto que tiene que ver con las políticas de salud, especialmente pues en el contexto de la salud pública. Sí, y es que en últimas, en este país, todas las políticas que tienen relación con la vida humana y que tienen relación con los procesos económicos, pues han estado relacionados a unas dinámicas de poder y están relacionados también a unos intereses. ¿Por qué menciono esto? Porque a propósito, ahorita se está realizando la actualización de varias de las políticas de salud, por ejemplo, y nosotros escuchamos en medios de comunicación decir que las políticas están ideologizadas. Y nos hemos preguntado, ¿acaso las políticas anteriores no lo han estado? En realidad han respondido a unos intereses de unas minorías y las mayorías, que son quienes no tenemos acceso a ciertos privilegios, pues tenemos muchas barreras realmente para poder tener acceso a lo que mencionan cada una de estas políticas. Por ejemplo, acá todo lo que tiene que ver con el sistema de salud colombiano, si bien parte de unos acuerdos que surgieron producto de la Constitución Política de Colombia en el 91, tienen unos esbozos de mucho más atrás y que están muy relacionados precisamente con cómo se han venido dinamizando
las diferentes, no solo políticas, sino relaciones alrededor de la coca, alrededor de las drogas, etcétera. Me voy a ir un poquito más atrás para que entiendan como el momento actual, y porque siempre es importante, yo siempre les digo, vayan más allá, y además el enfoque de salud colectiva, o más bien esa corriente de pensamiento desde la salud colectiva, tiene un nicho muy importante, y es que nos invita a no solo situarnos en el contexto actual, sino hacer un análisis sociohistórico. ¿Qué pasó atrás? ¿Cuáles fueron esos elementos detonantes que nos tienen al día de hoy como estamos, en la situación en la que nos encontramos? Y es que yo no sé si muchos y muchas de ustedes alcanzaron a estar en la época de los 70 o han escuchado noticias, han leído diferentes textos, literatura, etcétera, y en la primera sesión nosotros lo hablábamos cuando hablábamos de la historia de la medicina social y de la salud colectiva y de dónde viene. Y es que en los años 70 nos encontrábamos en un momento en el que había una situación económica o a nivel global muy difícil. ¿Sí? Todos los países a nivel global estaban con niveles de inflación muy altos, el costo de vida era demasiado alto, pero adivinen cuál era el único país que no se encontraba en esa situación, en el que no se encontraba en una crisis económica. ¿Ninguno? Colombia. Colombia era el único país que no se encontraba con esa crisis económica en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento teníamos el auge de la coca. Y la coca desde ese entonces ha pasado a ser parte de la economía principal en este país, así no lo queramos. Porque cuando hubo ese auge de quienes producían la coca, de quienes tenían la coca, pues tenían que encontrar una u otra forma de limpiar el dinero producto de la coca y producto de otras cosas ahí alrededor. Y limpiar el dinero quiere decir que tenían que pasarlo a la economía legal de nuestro país. Y pasarlo a la economía legal es que pasara tras bambalinas, a través de empresas, a través de negocios, a través de todo el relacionamiento comercial. Y entonces desde esa época, ustedes saben que acá en este país, grandes negocios, grandes industrias alimentarias, farmacéuticas, en realidad hacen parte de de un solo grupo de personas que casi todos hacen parte de las mismas familias, que son los que tienen los recursos económicos en el país y son como las familias más ricas en últimas del país y de Latinoamérica. Entonces, como lo tenían que limpiar, tenían que legalizar ese dinero, en esa época todas las grandes empresas que se conocían en nuestro país terminaron metiéndose en el negocio de la coca. Y no hubo ninguna empresa, no hubo ningún político de los partidos de ese entonces que no estuviera metido en ese negocio, porque además era un buen negocio. O sea, tanto así que imagínense ustedes a nivel global ser el país con la mejor economía cuando estábamos en una recesión económica y cuando estábamos en una crisis financiera. Y entonces, como éramos el país de la coca y como la economía estaba liderada por la coca, todas las políticas empezaban a darse en ese sentido. Sí, entonces empezaron ahí a hacerse cambios en nuestro país y desde ese entonces muchas de las políticas, como les decía, relacionadas con la vida, con la salud de las personas, todo lo que tuviera que ver con el ámbito social y económico, empezó a tener una perspectiva neoliberal. Es decir, acá primaba la mercancía y el negocio por encima de la salud, los derechos y de la vida de las personas y de las comunidades. Muestra de ellos, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, ¿sí? Que incluso en la misma constitución política en ese entonces, hasta antes del 2015, nosotros podíamos encontrar la definición de salud o de sistema de salud y encontrábamos que salud para la población colombiana era acceder a los distintos servicios, programas y estrategias que
eran ofertados por distintas empresas y entidades. Pero nunca hablábamos o nunca se concebía la salud como un derecho fundamental. Y al estar estipulado en la Constitución política y de ahí en adelante todas las normas que se cimentaron, pues se fue estructurando el negocio alrededor de la salud o más bien alrededor de la enfermedad y de la muerte. Tanto así y tanta relación tiene con el manejo de la coca y con el manejo de las sustancias psicoactivas en nuestro país que se han utilizado hospitales, incluso en la costa atlántica, que es el principal ejemplo que podemos ver al día de hoy, se utilizaron hospitales para lavar dinero producto de la coca, porque es que ahí estaba el negocio. Con los recursos de la salud se sostuvo gran parte del negocio de la coca en este país. Pero entonces, para tapar todo ese montaje, es que empezaron a fomentar instrumentos políticos que decían como, no, es que el consumo de sustancias psicoactivas es malo, tenemos que atacarlo, políticas punitivas, como ya lo mencionaba Carlos anteriormente. Entonces, por un lado, ellos sostenían su negocio, pero para que nadie más se metiera en su negocio, entonces por el otro lado decían como eso es malo, eso hay que meter a la gente que está detrás de eso a la cárcel. Entonces ahí surge una dicotomía o una paradoja. Si se dan cuenta, ellos tienen el negocio, pero para que nadie más se meta ahí, entonces hacen unas políticas que siguen beneficiando a quienes están en ese negocio. Y a partir de ahí también han surgido otras políticas. No solo tenemos un sistema de salud que ha venido beneficiando a los grandes intereses alrededor del negocio de las drogas en nuestro país y castigando en últimas a quienes pues en realidad no están dentro de las estructuras de poder y dentro de las estructuras económicas, sino que también, como hemos visto, tenemos una lógica de salud que se enriquece a costilla de la enfermedad y de la muerte de las personas. Entonces, acá formularon una política por allá en el 2013, una política de salud mental nacional que estaba basada principalmente en el riesgo y que estaba basada principalmente por allá en todo el tema asistencialista que acá ya lo hemos tocado y que hemos hablado un montón de eso. Y entonces cuando hablábamos específicamente del consumo de sustancias psicoactivas, nos enfocábamos no a la prevención, no al consumo responsable, sino que hacíamos, o sea, la gente que consumía para nosotros era un problema social, y qué hacíamos con esas personas. Entonces, hubo un momento en el que, por ejemplo, acá nomás, el hospital de Kennedy estaba así, las salas de urgencia y sobre todo las salas psiquiátricas estaban llenas de personas que eran consumidoras porque para ellos tenían una enfermedad. Entonces, todo eso se los cuento para que entiendan un poco qué es lo que está sucediendo actualmente con esta dinámica del país, y es que como estamos cambiando no solo la forma de comprender toda la lógica y la ruta de las drogas en nuestro país, sino estamos tratando de cambiar también el chip y la visión de cómo entendemos la salud y de cómo coincidimos el modelo de salud en nuestro país en respuesta a la vida y la salud de las personas. Se han venido generando múltiples actualizaciones y reformas a las políticas en salud. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos tres principales, me faltaron acá dos, pero ya les digo por qué no quise dejarlas. Entonces tenemos inicialmente un modelo de atención primaria integral en salud que salió hace más o menos año y medio en una de las resoluciones del gobierno actual, y este modelo busca territorializar la salud, fortalecer la participación ciudadana, pero además tiene una lógica de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de predicción de la enfermedad, y que todo sea basado desde la misma comprensión de las interacciones, relaciones sociales, pero además no solo esas relaciones y esas interacciones entre los seres humanos, sino cómo nosotros nos relacionamos con el resto de la naturaleza,
con el resto de seres vivos no humanos y asimismo establecemos todas nuestras dinámicas cotidianas. Además de eso, tenemos una política nacional de salud mental. Esta es la política que les decía ahorita, que es del 2013. No voy a, digamos, como a detallar sobre esta política nacional de salud mental, porque justo en este momento el Ministerio de Salud y Protección Social está trabajando en una actualización para que tenga el enfoque que plantea ese modelo integral de atención primaria en salud y podamos hacer un salto de esa visión del riesgo asistencialista desde lo patológico a una visión en defensa de la vida y pensada en los territorios, en donde no se criminalice a los consumidores, sino se les dé las herramientas para que consuman responsablemente y para quienes no consumen, pues también establecer estrategias de prevención. Y tenemos un plan decenal de salud pública que también fue actualizado ahorita en diciembre del 2023 y también va bajo la misma dinámica. Acá me hicieron falta como dos elementos, pero ya también hemos conversado, si se acuerdan, los que pudieron estar en las sesiones virtuales frente a ellos, que tiene que ver con este salto, un primer paso a cambiar el chip, el paradigma de cómo concebimos la salud y el derecho a la salud, y es la Ley Estatutaria 1751 del 2015, que fue una ley producto de la movilización y de la organización de los activistas y de los movimientos en defensa de la salud para decir como ya no queremos que la salud siga siendo un mercado. Además, porque todos los recursos de la salud han servido, por ejemplo, para fortalecer ese carrusel de la muerte, para fortalecer esos hospitales en donde se están lavando activos y se está lavando dinero, sino queremos que la salud se reconozca dentro de la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental. Acá también es importante que entiendan esta ley no solo por lo histórico y lo trascendental que ha sido, porque el país es uno de los primeros países en Latinoamérica en reconocer la salud como derecho fundamental, autónomo y que nadie nos puede quitar ese derecho, sino que además es una muestra de que la movilización y la organización social funcionan cuando están encauzadas hacia un objetivo y unas metas claras. Y acá me hace falta otro importantísimo, pero que también está en proceso de actualización, y es la Política Nacional de Salud Rural. La Política Nacional de Salud Rural marca un hito clave porque se formula a partir de lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FAREP en el acuerdo de paz que se realizó. Y a partir de ese acuerdo de paz, en el ítem de reforma agraria integral, se dice entre las partes vamos a formular una política de salud rural, precisamente porque la salud estaba encaminada más a responder a las necesidades y los contextos urbanos de las ciudades principales, y las personas que vivían en territorios más apartados pues no tenían acceso al derecho a la salud, ni a la oferta de diferentes servicios ni programas. Entonces, a partir de todo este contexto es que se viene tratando de enfocar la integralidad que tiene el sistema de salud y el derecho fundamental a la salud con el resto de sectores y con el resto de políticas, ¿sí? Ustedes ahorita van a poder entender, van a poder ver muy relacionada la política de drogas que Carlos les acabó de explicar con estas políticas de salud, porque se ha tratado de hacer un trabajo conjunto, no que una cosa vaya por un lado, que la otra cosa vaya por allá por el otro. Incluso se quiere construir un Consejo Nacional Intersectorial de determinantes sociales de la salud, porque es entender la salud a partir de eso, de los contextos, de nuestras trayectorias, de las particularidades desde lo más individual, familiar, comunitario, hasta la lógica que tenemos como país. Y para eso es necesario pues entender que en últimas, si queremos que las personas tengan un buen vivir, tengan buenas condiciones de vida, pues se requiere comprender cómo funciona, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas en diferentes sectores, cuándo es problemático y cuándo no lo es,
cómo estamos accediendo, por ejemplo, al agua potable, a la alimentación, cómo son esos procesos y esas respuestas a las diferentes circunstancias y eventos en salud mental que tenemos, ¿sí? Entonces hay que ver. Y también acá, por ejemplo, porque hemos hablado todo el tiempo, he hablado todo el tiempo de las drogas desde esa perspectiva más del consumo, que tenemos muchos o muchas, o que tienen muchos y muchas en lo cotidiano, pero pues acá también hay que meter, por ejemplo, las sustancias psicoactivas desde los entornos más relacionados a la salud pública e intercultural, que acá hay un gran enfoque que se le ha venido dando a estas políticas. Entonces, el objetivo del Plan Decenal de Salud Pública, que tiene mucho que ver con todas esas políticas que ya les he venido mencionando, que son procesos de actualización del gobierno actual, porque antes era esa lógica mercantilista de la cual les he venido hablando. Este Plan Decenal de Salud Pública entonces tiene como objetivo el de avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los habitantes en el territorio colombiano. Mediante el reconocimiento, miren esto, mediante el reconocimiento de sus necesidades y particularidades contextuales, culturales y sociales. La gestión y operación de los determinantes sociales de la salud a partir de la acción territorial, institucional, intersectorial, interseccional y social de forma articulada, diferencial y sostenible. Acá también hay dos palabras claves y tiene que ver con el tema de la acción territorial, porque entonces ya no vamos a entender la acción territorial simplemente por los entes institucionales que están en cada uno de los territorios, sino la acción territorial en clave del trabajo articulado de los diversos actores dependiendo de las diferentes instancias de participación o dimensiones sociales en las que se encuentren, y todo lo que tiene que ver con el tema interseccional. Es decir, vamos a cambiar también el paradigma y vamos a verlo a partir de esa diferenciación de género, de diversidades, étnico, cultural, poblacional, bueno, entre otros. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los ejes estratégicos de este plan decenal? Y que en estos ejes estratégicos van a ir condensados diferentes lineamientos de política, y en últimas, a partir de estos ejes estratégicos es que van a salir las líneas orientadoras con las cuales se van a construir los planes territoriales departamentales, municipales, y se van a orientar acciones en salud en cada una de las localidades. A propósito de esto, pues tiene mucho que ver con lo que pues queremos también como jalonar un poco de este diplomado, y es que puedan irse construyendo iniciativas o propuestas para cuando se abran los espacios de participación ciudadana para construir el plan de desarrollo distrital y el plan de desarrollo de la localidad. Entonces tenemos estos ejes estratégicos, el primero de gobernabilidad y gobernanza. Este de gobernabilidad y gobernanza también es recuperar nuevamente la democracia participativa, que no sea por allá unos actores en el marco del ejercicio burócrata tomando decisiones, sino que la gobernanza se construya con la sociedad civil también como tomadora de decisión. Tenemos un segundo eje estratégico que son los pueblos y comunidades étnicas, campesinas, género y diversidad. Acá todos y todas tienen cabida dentro de las acciones que se van a desarrollar en este plan de acción y que son claves para esos dispositivos de base comunitaria, porque además también hay que entender, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas desde diferentes categorías de análisis, desde diferentes categorías poblacionales, porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo soy una consumidora de sustancias psicoactivas como mujer, así alguien es un consumidor como hombre, porque tiene un lugar en la sociedad diferente, lamentablemente por esas brechas de género que existen hoy en nuestra sociedad.
Tenemos el otro aspecto, también que ya lo he mencionado bastante, que es el de determinantes sociales de la salud, cómo vemos todo en su conjunto de forma compleja, integral, sociohistórica. Tenemos la atención primaria en salud, que parte de ese modelo integral de atención en salud, que va en clave de la promoción, prevención, predicción y rehabilitación, y no solo desde una mirada patológica cuando ya la persona está enferma. Tenemos acá relacionado este eje que vean, ustedes acá también encuentran otro punto articulador con el tema de la Política Nacional de Drogas, que es el cambio climático, emergencias, desastres y pandemias, como por ejemplo si en algún momento ya el director de la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que estar atentos porque se va a venir otra pandemia. No sabemos cuándo, pero se va a venir otra pandemia. Y que los sistemas de salud en el mundo y que los países no están preparados para responder a esa situación. Y creería yo que la mejor forma de prepararnos para esa situación es cambiar nuestros modos de producir, reproducir y utilizar los recursos nacionales, los recursos naturales y de relacionarnos entre nosotros. Tenemos otra línea que es conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria. Por ejemplo, este tema de soberanía sanitaria, que es mi ámbito también laboral, se vienen cosas interesantes, porque en términos de soberanía sanitaria no es solo cómo ampliamos el ejercicio democrático en términos de salud para todos y todas, sino además cómo también hacemos toda una disputa de las decisiones que estamos tomando como país para disminuir la dependencia que tenemos, sobre todo con los países del norte global. Sí, en muchas de las cosas que están llegando al país, mucha de la materia prima que está llegando al país nos llega de países del norte global con costos elevadísimos, cuando acá lo podemos producir a un menor costo o cuando podemos interactuar con otros países a nivel latinoamericano y del Caribe de forma mucho más eficiente y respetando siempre los derechos humanos. Entonces la soberanía sanitaria trata de eso, como disminuir un poco la dependencia que tenemos con otros países, fortalecer ejercicios de cooperación y de integración con países del sur global, que está Latinoamérica, el Caribe, Asia, África, India. Y acá también tiene mucho que ver con todo el tema de los dispositivos de base comunitaria, porque además es cómo hacemos para reconocer, fortalecer, pero generar también conocimiento científico, tecnológico e industrial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cómo las comunidades pueden fortalecer la generación de sus propios conocimientos, pueden apropiarse de los conocimientos que ya vienen desarrollando desde mucho tiempo atrás, y además como país podemos darles las herramientas y los recursos para que esos conocimientos no solo se queden ahí, sino sirvan para potenciar el desarrollo social, económico y político del país. Y finalmente un tema del personal de salud, que acá yo lo veo en este ámbito como de dos formas. Uno, mejorar las condiciones del personal de salud, de los trabajadores y las trabajadoras de salud, pero además, cómo a nosotros y a nosotras como profesionales de la salud nos cambian también el chip a la hora de formarnos, porque ¿cuántos de ustedes han ido a una cita médica o a que los atiendan? Y siempre existen unos prejuicios sobre los profesionales y las profesionales de la salud. Sí, si usted nomás entraba ahí a una cita médica y dice como, es que yo soy consumidor habitual y quiero pues hacerme un chequeo para ver cómo estoy, porque el consumir, ya lo vimos en las clases de cerebro, organismo, conducta humana, cuando uno tiene un consumo constante o permanente, pues eso genera cambios en el organismo por más que uno no lo quiera. Entonces es válido que uno y una quiera saber también cómo está en términos de salud en relación con ese consumo responsable, que además sería muy bueno que las personas consumidoras también puedan ir a hacerse un chequeo cotidiano a ver cómo está su sistema químico, su sistema hormonal, cómo está su sistema cardiovascular y cómo está respondiendo el corazón a esas sustancias psicoactivas. Pero mientras que esos prejuicios en el personal de salud permanezcan, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces la idea es poder cambiar también un poco esa lógica. Y por ejemplo,
Acá, cuando a nosotros nos van a hacer un examen, una cirugía, algún procedimiento o alguna intervención, siempre nos hacen como una pequeña entrevista. Y dentro de esa entrevista es típico encontrar como cuándo fue mi última relación sexual, si he consumido sustancias psicoactivas, qué tan habitual consumo alcohol. Y no nos digamos mentiras. Yo estoy segura que acá más de la mitad de ustedes ha dicho mentiras. Es muy raro más bien encontrar a alguien que me diga como, ay, sí, es que yo consumí marihuana ayer. Ay, sí, es que yo me emborracho todos los días. Eso no es cierto, o sea, nunca sucede. Y eso es importante porque, por ejemplo, les cuento acá, cuando uno se va a hacer una cirugía, si uno es un consumidor frecuente de sustancias psicoactivas, la anestesia a uno no le coge igual. Y ya ha pasado muchas veces, incluso a mí me ha pasado cuando he estado en salas de cirugía, yo soy enfermera para quienes no lo recuerdan, y ha pasado muchas veces de que las sustancias psicoactivas cambian la respuesta del sistema nervioso y del sistema neurológico, y si una persona es consumidora, la cantidad de anestesia que yo le voy a poner a ese paciente no le va a servir. Y yo creo como profesional de la salud, como desconozco ese historial porque el paciente no me fue sincero, que sí le va a servir. Y imagínense yo empezar la cirugía y que a ustedes empiecen a dolerle todo, o que el paciente siga despierto y que no esté dormido para operar. Entonces, por eso es importante tanto que de un lado se sea sincero con esas relaciones que tengo alrededor, por ejemplo, en este caso de las sustancias psicoactivas, como del otro lado de profesional de la salud, romper esos paradigmas y esos mitos que tengo alrededor de las personas consumidoras. Y entonces, acá viene algo muy bonito de todas estas políticas, no solo del Plan Decenal de Salud Pública y de las políticas de salud, sino en realidad de las políticas que viene orientando el gobierno nacional, y es que pues puede haber realmente un ejercicio democrático y de toma de decisiones articulado, que nos integre a todos y todas independientemente de dónde nos encontremos. Entonces hay algo que se ha venido denominando la quíntuple hélice. La quíntuple hélice quiere decir que para la toma de decisiones y para la implementación de esas decisiones, yo necesito poner en un espacio a que se generen acuerdos o a que se generen acciones a actores, tanto del gobierno nacional o de los entes territoriales, todos los actores que hacen parte de esa administración pública, alcaldías, ministros, presidente, etcétera, a la sociedad civil que somos todos y todas nosotras, al sector académico desde colegios, universidades, investigadores, científicos, generadores de conocimiento y todos los que están involucrados en ese sector empresarial, industria, comercio, para que a partir de esa representación de esos escenarios claves de nuestro país, pues puedan mirar estrategias articuladoras y que se puedan desarrollar acciones realmente relevantes, sin que nadie esté por allá por un lado o por otro a partir de sus propios intereses, o que mientras que las empresas están por allá incluso trayendo ideas o importando cosas de otros países, pues estemos las comunidades, por ejemplo, generando procesos de economía popular, pero no haya cómo hacerlas fortalecer o hacer que realmente se extienda a otro país porque no tenemos las medidas ni las formas. Entonces, con estos procesos de gestión territorial, a partir de la articulación de todos esos actores, se esperan que las iniciativas se fortalezcan y sobre todo esos conocimientos que hay de los territorios y de las comunidades puedan realmente aportarle al desarrollo de este país. Y nuevamente, ¿a partir de qué? A partir de entender el contexto, a partir de las características territoriales y de cuáles han sido las principales necesidades o problemáticas que como comunidad tenemos. Y finalmente, esto no lo ven muy bien, pero esto ha sido más o menos como el esquema que ha venido utilizando el Ministerio de Salud y otras entidades
para ver de qué forma, no simplemente en el discurso se queda por allá de que vamos a reconocer los saberes tradicionales y vamos a reconocer la salud propia de las comunidades, sino cómo lo hacemos real. Entonces se han venido tratando de hacer espacios de participación, de co-creación, de generación de acuerdos para decir, bueno, tenemos unas políticas como país, tenemos unas acciones y unas estrategias interinstitucionales, pero cómo eso lo podemos contrastar con lo que ya se vienen haciendo en los territorios. Por ejemplo, cómo lo contrastamos con el esfuerzo enorme que se ha venido haciendo desde los dispositivos de base comunitaria. Cómo entendemos la relación con las sustancias psicoactivas de una forma diferente, que incluso está asociada a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Y que en COVID esto volvió a salir nuevamente a la luz, cómo utilizábamos la moringa, el jengibre, cómo utilizábamos otras plantas medicinales que en algún momento fueron satanizadas, pero que realmente sirven en todo este contexto de entender la salud y la vida de forma diferente. Entonces, en ese camino ustedes juegan un papel fundamental en todo esto, porque en últimas son quienes tienen que poner esos elementos sobre la mesa. Ustedes o nosotros y nosotras somos quienes habitamos los territorios y conocemos esos contextos de territorio, entonces somos quienes tenemos que llevar las propuestas a esos espacios de toma de decisiones y de participación y buscar herramientas para que realmente nos escuchen y para que realmente queden enmarcadas dentro de lo que se viene. Es clave ahorita, tenemos una alcaldía distrital que empieza a generar unos espacios para construir el plan de desarrollo, entonces parte de esa articulación y de esa organización y de esa unidad comunitaria, el nivel de incidencia que se tenga frente a eso, y que esos proyectos tan lindos que nosotros hemos venido leyendo y que hemos venido conociendo en el territorio, cómo van a seguir fortaleciéndose, y no por allá como un hecho aislado, sino como parte integral para la implementación de todas estas políticas. Y eso era lo que teníamos con Carlos para mostrarles en términos del contexto nacional de la política nacional de drogas y de las políticas de salud. Vamos a abrir un pequeño espacio por si tienen preguntas y hacemos un break corto y ya les comentamos qué se viene para continuar con la segunda parte de nuestra sesión. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas frente a lo que vimos, las dos presentaciones que se hicieron, levanten la mano y les pediría que se acerquen para que hablen con el micrófono para que todas y todos puedan escuchar. ¿No tienen preguntas? ¿Ya quieren refrigerio? Bueno, está bien. Entonces, bueno, tú, dale. Porfa, acércate, nos dices tu nombre, de dónde vienes y la pregunta. Buenas tardes, no, más que una pregunta es la invitación. Mi nombre es Yanni Lara, soy del medio de comunicación popular y alternativa Sumando Voces, prensa independiente para que opine toda la gente. Entonces tenemos unos periódicos ahí, aquí sale también un artículo del diplomado, estamos hablando también del tema de Palestina, pues creo yo que debemos tener solidaridad con el pueblo palestino que está siendo masacrado en este momento, y la edición también la dedicamos al tema de soberanía alimentaria, que es una propuesta que estamos desarrollando en la localidad con comités de soberanía alimentaria. Entonces nada, es para invitarlos a que lean el medio y a que lo compartan. También estamos en la página web sumandovoces.org. Ya, no es más. Muchas gracias. Bueno, pídanle antes de que se acaben. Yo ya lo ojeé y está muy chévere, está súper interesante. Entonces, antes de que se quede sin folleticos, pídanle uno. Bueno, entonces vamos a hacer un break de 10 minutos. Son las 4:04. Entonces, a las 4:15 vamos a retomar nuestra segunda parte de la jornada. La idea es que puedan ustedes compartir el refrigerio que hemos tenido,
se paren, se estiren un ratico, vayan al baño y ahorita nos vamos a organizar por grupos, como siempre lo hemos venido realizando, grupos por UPZs. Igual nuestro equipo territorial va a estar muy atento para ayudar a que cada uno y una de ustedes pueda ubicarse en los grupos de trabajo. Entonces, tomemos el break y ya les damos más indicaciones al respecto.